Buenos días para todos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a tomar un momento para orar, pidiendo al Señor su intervención en nuestras vidas, su protección, su provisión, su dirección para nosotros. Y si tienes una necesidad hoy, cualquiera esta sea, ponla delante del Señor, pidamos su gracia y su favor. Tenemos un Dios que nos oye. Padre Celestial, queremos poner delante de ti nuestras vidas en primer lugar, reconociendo nuestra necesidad de tu intervención. Señor, tú sabes que como ovejas tuyas necesitamos escuchar tu voz. Tú sabes, Señor, que lo más importante para nosotros, tus seguidores, discípulos tuyos, es que hoy podamos atender a tu llamado. Señor, hay necesidades temporales, situaciones difíciles en las que pedimos tu intervención, asuntos de salud, temas económicos, relacionales en el hogar, con hijos, con padres, con esposos, esposas, en el trabajo, Señor. Todo esto lo ponemos delante de ti, pero más que lo temporal te pedimos, Señor, que nos enseñes a clamar por lo eterno, porque tu reino venga, Señor, porque tú avances al conquistar nuestros hogares, al conquistar, Señor, nuestros corazones, nuestras finanzas. Te clamamos en esta hora en el nombre de Jesús, pidiéndote que des lo que solo tú puedes dar, Señor, y nadie más. Ven, Señor, por favor. Camina con nosotros hoy. En el lugar donde nos encontramos, Señor, trae luz y trae salvación, porque como decía el salmista, estas nos guiarán. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Bueno, nos debatíamos entre si ponerle a esta predicación la prédica mundialista o ponerle un aviso que el domingo vamos a tener al Mesías, al Mesías con nosotros. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que hay una lucha muy grande en nuestro corazón por escuchar su palabra, no necesariamente porque esté en estos momentos el mundial. Mañana también. Y el próximo domingo, y en 15 días, y en un mes, y más adelante, hay una batalla constante e incesante, porque tú y yo no escuchemos la palabra de Dios, aún desde nuestros pequeños. Cuando terminamos un año, siempre estamos haciendo unas evaluaciones, algunos juiciosamente se sientan a escribir cómo nos fue en el año, qué cosas buenas, qué cosas difíciles ocurrieron. Otros tal vez en su mente están reflexionando, bueno, ¿cómo estuvo el año? Pero la verdad es que unos y otros hacemos evaluaciones de cómo nos fue el año. ¿Tú recuerdas lo que hiciste como propósitos del 2022? ¿Te acuerdas de eso? ¿No? ¿Ya no? Algunas propuestas que uno se hace de pronto de adelgazar, cambiar de empleo, viajar más, qué sé yo, comprar carro. Pero hay unas mucho más profundas al corazón, ¿cierto? Deseos tal vez de resolver un problema relacional con alguien, crecer en la fe. Algunos decimos, este año, Señor, sí voy a hacer el devocional todos los días. Este año sí voy a congregarme, voy a servir, porque es que el año pasado no pude, este año sí voy a servir. Y bueno, ¿cómo te fue con esas resoluciones del 2022? Tal vez tú dirás, yo no hago eso, pastor. Pero debo decirte que todos aquí, las digamos o no, tenemos expectativas con Dios. Cuando llegamos a la presencia del Señor, a orar con Él, a pedirle a otros hermanos que oren por nosotros, nosotros tenemos expectativas.
Tal vez no se las decimos a nadie, pero las tenemos. ¿Qué ocurre cuando esas expectativas no se cumplen? ¿Qué pasa en tu vida cuando tú dices, Señor, yo he orado y he pedido para que mi esposa se convierta, para que mi esposo se convierta, y eso no ha ocurrido? ¿Qué pasa si tú has llegado al Señor con la expectativa de que te vaya bien financieramente, o te sanes, o que haya un cambio en tu vida, y esto no ha ocurrido? ¿Qué pasa con la decepción del discípulo? Porque muchos de nosotros andamos en la vida, no se lo digamos a los demás, como decepcionados en el fondo del corazón, pero yo esperaba que Dios obrara aquí, yo esperaba que Dios interviniera aquí, pero Dios, ¿por qué no lo hizo? Y sin decirlo, hasta estamos en una pugna con Dios, en una lucha, en una pelea con Dios. Para los que nos están visitando, les queremos decir que estamos terminando un evangelio que nos ha nutrido mucho, el evangelio de Lucas. Estamos a escasas 2 predicaciones de terminar todo el libro en 2 años. ¡Qué regalo ha sido! Estamos en el capítulo 24. Y te lo menciono porque allí Lucas registra al final del evangelio la decepción de 2 hombres, 2 discípulos. Y yo sé que este mensaje es para todos, pero quiero que los hombres prestemos mucha más atención que a cualquier distractor que haya por ahí, lo que Dios nos quiere decir. Discípulos que estaban decepcionados. Si recuerdas estos textos o no los conoces, en Lucas al final, cuando Jesús resucita, las mujeres son las primeras que van al sepulcro y ven que el sepulcro está vacío, salen corriendo, buscan a los discípulos, les cuentan y les dicen, miren, encontramos la tumba y la tumba estaba vacía, y un hombre, era un ángel, se paró y nos dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y salen ellas corriendo entre miedo y alegría a decirle a los discípulos, Él ha resucitado. Pues bien, parece que los discípulos no les tomaron en serio, y estos 2 hombres de los que vamos a leer se van para un pueblo que queda a 11 kilómetros a Emaús. Y leamos juntos lo que ocurre allí en esa intimidad, porque mi oración, y ha sido mi oración estos días, que el Señor como iglesia nos hable a través de este texto y podamos no solamente entender, sino a aplicar lo que Dios quiere para nosotros en estos días tan extraños al finalizar un año. Leamos por favor Lucas capítulo 24, versos 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Y dice así. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó, subraya eso que es muy importante, se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron.
pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra para el redil del poblado hoy. Palabra del Señor que yo te quiero animar, invitar a que escribas, a que tomes nota de lo que Dios te dice a ti. Es muy natural que siempre que estamos hablando pensemos en otro. Ay, sí, menos mal que vino, qué lástima que no vino. No, esto es para ti. Si te das cuenta, este pasaje tiene como 3 momentos. El primero es: ellos salen camino a Emaús. Ellos se van frustrados, se van tristes por las situaciones que han acontecido. El pasaje nos narra que yendo camino a Emaús, como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí las circunstancias que estaban ocurriendo. Mira, es interesante cómo estos 2 hombres, al escuchar que Jesús ha resucitado de las mujeres, lo primero que hacen es irse lejos. No sabemos por qué, pero decidieron irse lejos camino a Emaús, y en el camino iban hablando, iban reflexionando. Podríamos decir que iban haciendo teología en el camino. Iban pensando sobre las cosas que habían ocurrido. Yo puedo imaginarme en este primer momento ellos diciendo: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Jesús? Si nosotros esperábamos que Él fuera nuestro Rey, muerto. No puede ser, ¿verdad? ¡Qué decepción! Es que en ese camino a Emaús, lo que deja claro este pasaje es que ese camino está lleno de tristeza, de decepción, de frustración. Imagínate, ellos tenían la idea de que fuera un rey que acabara con toda la desigualdad que había en Israel. Ellos anhelaban que les resolvieran los problemas temporales. Y en este punto quiero empezar a invitarte a reflexionar. Si nuestras oraciones las pudiéramos escribir, si tomáramos tiempo para apuntar nuestras oraciones, ¿tú dirías que son oraciones pensando en lo eterno o pensando solo en lo temporal? Porque la verdad es que esa decepción que ellos
estaban viviendo y que hablaremos un poquito más adelante, era porque tenían una expectativa muy alta sobre Jesús y pensaban que Él era el rey temporal que resolvería sus problemas temporales. Y eso se les vino al piso por completo. ¿Será que nuestras oraciones tienen que ver más con lo eterno o solo con lo temporal? Señor, quítame mi problema de salud. Señor, dame un nuevo empleo. Señor, ayúdame con este problemita. ¿O estamos pensando en la eternidad? Aquí entramos en este primer momento a entender cómo ellos discutían y hablaban de cosas que les habían frustrado tanto, les habían decepcionado. Por eso comencé diciéndote, por si acaso tu vida espiritual al día de hoy está en el camino de la decepción. Decepción con Dios mismo. Tú estás frustrado y decepcionado porque esperabas algo de Dios que Dios no lo ha hecho. Pero ¿saben qué pasa en esta historia? En el verso 15 ocurre un movimiento interesante. Léelo conmigo nuevamente. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y aquí abre la pauta, piensa en las implicaciones. Jesús muere, resucita y en vez de pensar en algo súper espectacular como llenar un estadio, como llenar lugares donde todos lo vean a Él, sencillamente decide pasar a una historia de dos hombres decepcionados. Y decide caminar con ellos. Lo primero que llama la atención en este texto es que Jesús se les une a la conversación, este hombre extraño, porque ellos no sabían que era Jesús, y empieza a escuchar qué está pasando con ellos. Jesús camina con ellos. 11 kilómetros. ¿Qué se puede hablar en 11 kilómetros? A pie. Mucho. Y Jesús comienza a hacerles preguntas. Como buen maestro que es, se acerca y utiliza el método mayéutico, a hacerles preguntas. Mira las preguntas que les hace. Bueno, ¿qué discusiones son estas que están teniendo entre ustedes mientras están caminando? Yo me puedo imaginar, el texto no lo dice, que Jesús se reiría internamente. El resucitado les pregunta, ¿de qué están discutiendo? Y la respuesta que le hace Cleofás es, pues que tú eres el único que no sabe. Tú eres el único que no está enterado de las cosas que han ocurrido. Y le habla a este hombre de Jesús Nazareno. Jesús les pregunta, ¿qué cosas? Y al clarificarles, miren, dos cosas me llaman la atención de este movimiento. Primero, Jesús camina al ritmo de los discípulos. Dios va a tu ritmo. Dios no va adelante de ti ni atrás de ti. Jesús va a tu ritmo, camina a tu ritmo. Hay personas que quieren acelerar los procesos. Hay personas que quieren decir, pero ¿por qué no estás ya? Hombre, pero llevas 15 años, tú deberías saber esto. Jesús va a tu ritmo. Y lo segundo es que por mucha teología que sepas, puedes inclusive hasta memorizarla, pero si no has tenido un encuentro real con Jesús, de nada sirve. Ellos responden tan profundamente cuando Jesús les dice, bueno, ¿qué cosas están ustedes hablando? Y dice, las referentes a Jesús Nazareno, tenían claro quién era Jesús, que fue profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Ellos tenían clara su teología. Ellos habían escuchado muchas veces cómo Jesús les dijo, es necesario que el Cristo padezca. Subraya las veces que utilizan los evangelistas esa expresión, es necesario que el Cristo padezca, que muera y al tercer día
resucite. Ellos habían escuchado eso muchas veces. Pero, verso 21, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Su expectativa se vino al piso. ¿Es eso? ¿Tú percibes el sentimiento que tiene esta expresión? Nosotros esperábamos, teníamos puestas nuestra esperanza y esto se vino al piso. Dios no nos cumplió. Dios no hizo lo que nosotros esperábamos. Es más, las mujeres vieron todo esto, pero al final en el verso 24 dice, pero a él no lo vieron. Como quien dice, todavía no creemos. Entonces Jesús camina con ellos y va a su ritmo. Jesús utiliza las preguntas para sacar qué está pasando en sus corazones. Pero ¿saben qué más hace Jesús acá? Con mucho amor y ternura los confronta. No sé cómo te va a ti con este tema de la confrontación. Muchos queremos evitarla. A algunos les encanta confrontar en cualquier momento. Pero Jesús, que es Dios hecho hombre, sabio, Él sabe que nosotros no solo necesitamos que Jesús camine con nosotros, que nos haga preguntas y saque lo que está en nuestro corazón, que también nos confronte. Miren las palabras que utiliza. Yo creo personalmente que algunos diríamos, Jesús, pero estás tratándolos muy duro, usa otras palabritas, Jesús. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos de corazón. ¡Qué confrontación tan fuerte! No era necesario que esto ocurriera, que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. ¿Cómo les hubieras confrontado tú? Te lo dije, insensatos y tardos de corazón para creer. ¿En algún momento de este año Jesús te ha confrontado? ¿Sí? A través de su palabra te ha mostrado algo que no está bien en tu vida. Ese es un testimonio de que Él está con nosotros. Ese es un testimonio de que Él se interesa por sus discípulos. Mira estos movimientos para discípulos decepcionados, si tú quieres llamar así esta predicación. ¿Cómo salir de la decepción de la fe? Jesús camina con nosotros. Jesús nos levanta preguntas para que saquemos lo que está en nuestro corazón. Jesús nos confronta con nuestro pecado, tardos y duros de corazón. ¿Y saben qué más hace Jesús acá? Jesús no les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. No, con la ternura de una madre y con la sabiduría de un maestro, Él les empieza a enseñar las Escrituras. Y dice mi Biblia en el verso 27 que comenzó por Moisés. No sé si utilizaría estas historias de ustedes estaban como esclavos en Egipto, pero Dios sacó al pueblo de la esclavitud a través de un hombre llamado Moisés. Y eso era sombra de lo que yo iría a hacer. Yo no sé cómo lo haría Jesús, pero 11 kilómetros es mucho tiempo para escuchar a Jesús. ¿Cómo es que Moisés y los profetas hablaron sobre Jesús? No que el Antiguo Testamento tenga que decir la palabra Jesús y tengamos que encontrarla ahí a la fuerza. No, es como es que toda la historia de la salvación apunta a Cristo. Como lo que dijo Isaías tenía que ver con Jesús cuando dijo que enmudeció y no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero. Puede ser que eso nos conmueva a nosotros aquí, pero ¿te imaginas de labios de Jesús resucitado escuchar a Isaías, escuchar a Jeremías, escuchar cómo el Señor obró a través de un hombre tan caído como Moisés, y que era solamente una sombra de Jesús? Debes tener en cuenta que Jesús está aquí hablando que es el Antiguo Testamento el que habla de Él. Entonces Jesús se acerca y camina con ellos, va a su velocidad, baja la velocidad y camina a la velocidad de ellos. Les levanta preguntas, los confronta, les enseña. Y esta historia no termina ahí. Él aparenta como que va a pasar de largo y estos discípulos, quédate ya esta tarde, quédate. Y lo invitan a estar en casa, y estando en casa, Jesús cena con ellos. Se sienta a la mesa, porque no es solamente teología para aprender, se sienta a la mesa porque es una familia para vivir la fe, se sienta a la mesa. El Evangelio, si tú has tomado la cena, el Evangelio es la familia de Dios, celebrando la salvación por Cristo. Jesús se sienta ahí, y cuando parte el pan, en ese instante ocurre algo maravilloso, que es mi anhelo que tú y yo lo veamos por fe. Les fueron abiertos los ojos. No sabemos qué operó ahí, seguramente el Espíritu Santo tocando sus corazones. Seguramente ellos vieron cómo fue que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió, y ellos, ¡wow! Es Jesús. E inmediatamente desaparece de la presencia de ellos. Y se confrontan ellos mismos diciendo algo que he orado por mi vida, y si lo quiere ver como una resolución para el próximo año, para ti, que arda mi corazón de pasión por Jesús. Más que por un gol, tú me entiendes, más que por el sexo, más que por las relaciones tan amadas y tan queridas que tenemos, más que por tener dinero o soñar estar en otro país, porque este país aparentemente va a la debacle. Que mi pasión sea esta que estos hombres vivieron ahí. ¿No ardían nuestros corazones? ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba la palabra? ¿Y saben cómo termina esta historia? Ellos no deciden ir donde sus familiares de sangre. Ellos no dijeron, ay, voy a visitar a mi tía ya que estoy aquí en Emaús. No, y voy a visitar a mi abuelo que hace rato que no lo veo, o a un primo. No, ellos inmediatamente se pararon, y con el mismo paso que llegaron, yo no sé si era de madrugada, a qué hora, se devolvieron para Jerusalén para estar con la familia de la fe, para verse con los discípulos cara a cara, presente, carne y hueso, cero virtualidad. Eso no fue prendamos el Zoom para ver qué está pasando en Jerusalén. No. Corrieron a verse con la familia de la fe para, mira tan hermoso como lo presenta Lucas, para decirse unos a otros, es verdad, el Señor ha resucitado, es verdad, el Señor ha resucitado. Y para contarse experiencias con Jesús, para contar testimonios de lo que han vivido con Cristo. Quiero presentarte 3 observaciones que a manera de aplicación nos quedan en esta historia. Seguro hay más, tú encontrarás más.
La primera tiene que ver con el lugar tan central que Jesús le da a la palabra. Me he hecho estas dos preguntas. La primera, ¿por qué Jesús no se reveló de entrada? Bueno, se acerca a ellos y miren, soy Jesús, ¿cierto? No, más bien como que toma tiempo, 11 kilómetros mencionaba el texto, y toma tiempo y les hace preguntas y los confronta y les habla las escrituras. ¿Por qué Jesús toma todo este tiempo para acercarse a ellos de una manera enigmática? Y la segunda pregunta aquí sobre la palabra es ¿por qué ellos no lo reconocieron? ¿Por qué no le reconocieron de entrada? ¿Por qué crees que no lo reconocieron? El verso 25 nos da una lucecita. Porque sus corazones eran tardos, porque sus corazones eran torpes, insensatos. Porque cuando Jesús les dijo, no olviden esto, yo voy a morir y voy a resucitar, que ellos no sabemos qué pudieron haber pensado, pero no estaban poniéndole atención. Tardos e insensatos, sus corazones estaban duros a la palabra. ¿Y por qué Jesús toma este tiempo para revelarse y mostrarse quién es Él? Mira, me gusta mucho entender que el Señor quería que ellos lo conocieran primero con los ojos del corazón, antes que con estos ojos. Por eso les dice tardos e insensatos de corazón, para creer lo que la palabra dice acerca de mí. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Porque mira, tu duda cuando no ves a Dios obrar, no son tus ojos los que están fallando, sino tu corazón. El que está dudando de la palabra de Dios y lo que ella dice. La escritura ha sido muy clara en decirnos que nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Recuerdas eso? Lo dice Habacuc, lo dice Pablo en Romanos. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Tú crees a la palabra de Dios? ¿Tú crees lo que la palabra dice acerca de Jesús? ¿Lo crees en tu corazón aunque todavía no hayas visto las promesas cumplidas? ¿Tú crees que es verdad esta palabra que se nos ha dejado, la palabra que llamamos palabra de Dios? ¿O te estás moviendo en este mundo por vista? Porque puede ser que nuestras oraciones sí reflejen que estamos tan anclados a esto temporal, que no vemos su reino. Es el sueño de Medellín y Colombia transformados. Oh, tardos, insensatos de corazón para creer. ¿Tú crees que lo que la palabra de Dios dice es cierto? Porque ese proceso que Jesús hizo con estos dos hombres era para que nosotros, cristianos, de la historia del cristianismo, viéramos que tenemos la dicha de creer con el corazón, aunque todavía no le vemos, pero le veremos. Y le veremos cara a cara, es su promesa. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La segunda observación que puedo ver es el corazón y la vista. Estos hombres estaban cargados de expectativas sobre lo que Jesús debía hacer y cómo Dios debía obrar.
Y puede ser que tú y yo estemos en el valle de la decepción, porque hemos dicho, Señor, tú deberías obrar así, si yo me he portado bien, Señor, si yo he cumplido con lo que tú me has dicho, ¿por qué me está yendo mal en el trabajo? ¿Por qué me está yendo mal con mi hogar? ¿Por qué me está yendo mal con mi salud? Puede ser que esas dudas que minan el corazón haga que nosotros perdamos de vista a Jesús. Ya no le vemos. Ya no hay esa alegría y ese gozo por pasar tiempo con Él en la palabra. Pero ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a que, a pesar de que tú estés en un momento de decepción, no te sueltes de la palabra de Dios. No sé cómo te va a ti con el devocional. Tal vez tú eres así tan tremendamente puritano que vas a ser pastor, pero devocional en el siglo XXI. Pastor, yo oro camino de Maús, camino a la decepción. Pero pastor, no sea tan religioso, ¿cómo así que hacer devocional? Mira, si algo tengo muy claro en la vida cristiana es que hacer mi tiempo con Dios diariamente es alimentarme yo mismo de Jesús. Si Jesús deja claro aquí algo en la palabra, es que viene a ellos para que ellos se alimenten de Él, para que ellos le conozcan en las Escrituras, para que ellos le vean en la palabra y asimismo se sienten con Él y tengan una relación con Él. Nosotros tenemos relación con Jesús a través de su palabra y de su Espíritu. Pero si tú dejas esto a cada domingo, y tal vez eres de los que viene una vez al domingo, si tú dejas esto al grupito pequeño, déjame decirte, hoy en día estás en la decepción y en la hambruna espiritual. Tardo de corazón. Porque puede ser que el Señor en su providencia diariamente allí, tú arrodillado, conociendo al Señor en su palabra, Él venga y te visite de una manera sobrenatural y haga arder ese corazón que hoy está como un témpano, que hoy está frío y superficial y distraído nomás por las cosas efímeras de este mundo, porque en un mundial te hagan feliz 30 segundos y después vuelves a tu miseria. Pero la bendita palabra de Dios te visita en tu miseria y te levanta y te sostiene. Yo quiero animarte en este 2023 a lo siguiente. Seguro en la lectura percibiste que estamos con la nueva Biblia de las Américas. Vamos a tener Biblias para que las consigas más adelante. Ten tu Biblia cada día abierta. No sé si lo mejor es madrugada. A mí me va muy bien, pero puede ser que a ti te vaya bien en la tarde, en la noche. Decir que te vas camino al trabajo orando es puro cuento. Vivir solo de lo que YouTube te ofrece también. Pero sacar un tiempo dedicado para decir, mi devoción, mi culto racional es Cristo, debe tener una Biblia. Consíguete un cuadernito, nosotros vamos a ofrecer unos en enero como este. Mira, un cuadernito donde tú diariamente apuntes lo que el Señor te está hablando. Comenzando por Moisés, llegando a los profetas, el Nuevo Testamento. Pon la fecha y registra, por ejemplo, qué me dijo el Señor en marzo del 2022. Yo no me quiero poner como ejemplo, pero me ha ayudado mucho esto para recordar que un día el Señor me dijo, yo quiero madurarte en la fe. No quiero que sigas siendo un niño espiritual. Y ten una guía, te la vamos a dar en enero. Una guía para que pases todo el año en la palabra de Dios y que al final del año puede ser que no haya muchas resoluciones en tu vida,
pero que puedas decir al final del año, Dios me habló e hizo arder mi corazón de nuevo. Las circunstancias tal vez no cambiaron. Israel siguió igual, teniendo esos malos hombres en el liderazgo, pero mi corazón sí cambió. Mi vida fue transformada para la eternidad. Y finalmente la comunidad de discípulos. Si algo tengo claro es que la familia en sangre es un regalo de Dios. Seguro me estarán viendo mis padres que se conectan a YouTube, como muchas otras personas que aún no han regresado a la iglesia. Pero la Biblia me dice que esta familia es eterna, que esta es la familia en la fe, en la que puedo contar mis tristezas y mis alegrías, mis decepciones, pero también los testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y que en la eternidad, hermanos, cuando estemos cenando con Jesús, nos reiremos y diremos, gracias Cristo, porque valió la pena no vivir solo para esto temporal, sino para lo eterno. Así que quiero animarte que este año que empieza, tú pases tiempo en la palabra de Dios. Que tu corazón, si ha estado decepcionado, a pesar de esta decepción, recuerda que Cristo camina contigo, pero déjate animar o influenciar y que tu corazón arda por la palabra. Estar en la presencia de Jesús es lo más importante. Y corre como estos discípulos a donde los de la familia en la fe, ámalos, bendícelos, exhórtalos, abrázalos, diles, mira, qué alegría saber que vamos a estar en la eternidad. Perdónalos, pide perdón. Vive la fe en comunidad. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Y antes de cantar una canción para terminar, allí, al responderle al Señor lo que Él te ha hablado, piensa en estas preguntas. La primera, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Es diaria? ¿Es cercana? ¿Puedes ver a Jesús en ellas? Él te habla, como dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿O has estado más bien desnutrido y desnutrida este año, casi a punto de morir espiritualmente? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Estás enfrentando alguna decepción frente a la fe? ¿Esperabas que Dios obrara de una manera? ¿Podrías compartir algo reciente que has vivido con Jesús y compartírselo a otros en la comunidad de fe, los miembros de la familia del Señor? Respóndele al Señor y cantemos juntos para terminar.